Muy bien. ¿Sí? Vamos allá. Venga. Muy bien, pues muchas gracias a la organización por la invitación. Vamos a intentar hacer un repaso de lo que significó en su momento el intento por conseguir un museo arqueológico en Barcelona durante el periodo del siglo XIX y veremos algunas cuestiones relacionadas con el destino de ese mismo museo a principio del siglo XX. A través, fundamentalmente, del trabajo realizado primero por la Real Academia de Buenas Letras y posteriormente por el Ayuntamiento de Barcelona y la Junta de Museos. Bien. La Real Academia de Buenas Letras, establecida desde 1729 en su actual denominación, es sucesora de la Academia de los Desconfiados y de la posterior Academia. Estuvo operativa desde 1700, incidiendo ya desde mediados del siglo XVIII en la necesidad de proteger de la destrucción los monumentos y materiales considerados vestigios representativos del pasado. Esta preocupación se acentuará durante el periodo denominado de la Academia de la Renaixença, entre 1833 y 1900, y en especial a raíz de las revueltas populares de los años 1835 y 1836, que culminaron con el saqueo, como veremos, de los edificios religiosos, una labor destructiva a la que se unió el abandono de gran parte de los edificios religiosos existentes en la ciudad de Barcelona a raíz de la desamortización de Mendizábal entre 1836 y 1837 y la posterior venta de bienes eclesiásticos entre el 41 y el 45. Las piezas recogidas por los miembros de la Real Academia fueron inventariadas por primera vez en 1838 en un catálogo atribuido a Andrés Avelino Pillarimón, miembro de la misma y archivero de la institución desde 1836, a quien el año anterior, siendo miembro de la Administración Militar, se le había encargado, mediante una Real Orden de 29 de abril del 35, por el gobernador civil José Melcior Prat, dirigir una comisión, denominada Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos, para intentar salvar libros, documentos y toda clase de objetos de los edificios religiosos destruidos durante los disturbios. El anticlericalismo, una constante de los movimientos sociales en Cataluña a lo largo de los siglos XIX y XX, había estallado como consecuencia, lo que denominamos las bullangas, como consecuencia del apoyo de la Iglesia a los absolutistas durante la Primera Guerra Carlista, a partir de una espurna de forma insospechada, como fue el resultado de una fricción menor el 25 de julio de 1835, un problema en la Plaza de Toros de la Barceloneta como consecuencia de que la corrida salió mansa, dio origen, teniendo en consideración la dura situación económica de la población y la latente amenaza del cólera, producto de la insolubilidad de una ciudad constreñida en el interior del circuito murario. En un mismo día serían quemados 5 conventos, el de los Trinitarios Descalzos de Nuestra Señora de la Bonanova, el de Carmelitas Descalzos de San José, el de Agustinos Calzados de la calle del Hospital, el de Carmelitas Calzados del Carmen y el de Santa Caterina. Y fueron asaltados, aunque no quemados o apedreados, los de la Mercé, el San Francisco y Agustinos Descalzos de Santa Mónica. La revuelta, que no finalizará hasta pasados unos días, se cobró la vida de una setentena de miembros del clero y también la del gobernador militar de la ciudad de Barcelona. Paréntesis y nota al pie, alguien debería decirle a nuestro ministro que se ande con cuidado en cuanto a restablecer los toros en Barcelona, porque una mala tarde da origen a unos problemas bastante raros. Cerramos la nota y el pie. Casualmente, la revuelta coincidió con el Real Decreto de la misma fecha por el que se decretaba la supresión y todos los monasterios y conventos que no estuvieran servidos por un mínimo de 12 personas, con el objetivo de limitar el crecimiento de dichos centros en el que sería el paso previo a la desamortización de Mendizábal del 19 de febrero del 36, por el que se decretaba la venta de todos los bienes muebles e inmuebles pertenecientes a las comunidades suprimidas, con la excepción de aquellos, y eso es lo que nos interesa, que las autoridades quisieran dedicar a fines públicos o bien que tuvieran una significación especial de carácter nacional. En la ciudad, y aunque el ayuntamiento intentó contener a los saqueadores, los edificios fueron ocupados por las turbas que el 5 de agosto incendiaron también el convento de San Sebastián.
Entre los meses de agosto y diciembre del 35, la comisión ejerció su tarea de la mejor manera posible, siendo apremiada a ello por el gobernador Melcior Prat el 31 de diciembre en aplicación de una disposición de la reina gobernadora por la que se instaba la realización de tareas de salvamento y custodia de monumentos considerados útiles, debiendo los individuos que formasen parte de dicha tarea informar a la Real Academia de la Historia de sus actuaciones. Tras las primeras tareas realizadas, se elaboró un primer informe titulado Noticia de los monumentos antiguos que durante el último año académico se han reunido en el edificio de la Academia de Buenas Letras de esta ciudad para la formación de su museo de antigüedades, en el que se incluía una relación de las primeras piezas en custodia, un total de 96, la mayoría de ellas inscripciones lapidarias romanas procedentes de Barcelona, a los que se sumaban algunos fragmentos de Tarragona y también de la ciudad de Ampurias. Pero el objetivo de la Academia no era tan solo el salvamento, sino la materialización de un museo como elemento clave para la difusión del nuevo concepto de historia que los académicos querían definir e implantar. Prósper de Bufarull y Mascaró, director del Archivo de la Corona de Aragón, que consiguió instalar en el Palacio del Lugarteniente y también de la Real Academia, solicitó del Ayuntamiento la cesión de uno de los edificios eclesiásticos desamortizados para instalar tanto la biblioteca de la institución como las primeras series de materiales que iban siendo inventariados, solicitando para ello a la Junta de Enajenación de Edificios y Defectos de Conventos suprimidos en la provincia de Barcelona, primero el convento de San Gayetán y posteriormente el de los Ermitas, de acuerdo con la Sociedad de Amigos del País, aunque le sería finalmente concedido a ambas instituciones de forma provisional el convento de San Juan de Jerusalén el 24 de noviembre del 36, que había sido clausurado y declarado en venta a partir del Real Decreto del 8 de marzo. Su motivación no era otra que la de seguir el camino trazado por las naciones europeas en la constitución de museos arqueológicos vindicativos de su pasado nacional, citándose en la documentación el caso específico de la Maison Carré de Nimes como modelo a seguir, que proporcionase además nuevos donativos de particulares para ampliar las colecciones. La vinculación entre las piezas institucionales de las diferentes instituciones será clave en el salvamento de piezas y el Ayuntamiento autorizará a la Academia la retirada de los materiales que fuesen de su interés antes de proceder a la demolición de algunos edificios, como sería el caso de los restos de Santa Catarina o San Josep, transformados los solares ocupados en los dos nuevos mercados de la ciudad, es decir, el de Santa Catarina y el de la Boquería o San Josep. Las obras de acondicionamiento del edificio de San Juan de Jerusalén comenzaron de forma inmediata a la toma de posesión por la Real Academia, contando para ello con la ayuda de otra organización, la Junta de Damas, y de la Sociedad de Amigos del País, que quedarían instaladas en el mismo edificio, aunque la convivencia no será en absoluto fácil y los problemas se plantearán ya a principios del 37 a raíz de la ubicación de los materiales arqueológicos, hasta el extremo de que la Junta de Enajenación deberá mediar entre ambas instituciones el 22 de marzo. Tras diversas gestiones realizadas con el Gobierno, el 20 de abril del 38 se transfería a la Academia y a la Sociedad la propiedad del edificio, previo pago de un canon del 1% de su valor, contradiciendo el texto de otro Real Decreto, aunque la Real Orden definitiva no se firmaría hasta el 4 de junio y el traslado de la misma por parte del gobernador civil no sería hasta el 27 del mismo mes. El 17 de julio del 38, Próspero de Bofarull, Joan Cortada, Félix Jané y Pillarimón, en representación de la Academia, tomaron posesión del edificio. Meses más tarde, Joan Antoni Buixeras y Josep Antoni Jaumañ presentaron el proyecto de división del edificio en el que se tenía en cuenta la instalación de la Biblioteca de Barcelona, supervisada por la Diputación Provincial y por el Gobierno Civil o Gobierno Político, quienes se comprometían además a procurar los fondos necesarios para su sostén, y se reservaban los espacios para la instalación del museo en el claustro del edificio y en las bóvedas bajas de la zona del jardín, mientras que los corredores del primer piso eran también asignados a la Academia para la ubicación del resto de objetos del museo, teniendo en cuenta que su ubicación no entorpeciese el acceso a la biblioteca dirigida desde el 3 de diciembre del 38 por Josep Martí Pradell como bibliotecario provincial. Sin embargo, la instalación del museo se verá condicionada en los años siguientes por la instalación de nuevas entidades en el antiguo convento, entre ellas algunas de las cátedras de la Universidad de Barcelona, regresada a la ciudad después del exilio en Cervera desde las fechas posteriores a la Guerra de Sucesión. El exilio de Cervera se acaba en el año 1837 y el 11 de julio del 39 se alcanzó un nuevo pacto de redistribución de los espacios que primó a la biblioteca pública, cuya comisión presidía el rector de la universidad, Albert Pujol, restringiendo a 2 estancias del espacio destinado en el primer piso a las funciones de museo, que languidecerá durante los años siguientes. Cuando el 30 de octubre de 1844 se cree la Comisión Provincial de Monumentos
Históricos y Artísticos de Barcelona, siguiendo las instrucciones de la Real Orden del 13 de junio del mismo año, entre cuyas atribuciones se contarán adquirir, cita, noticias de todos los edificios, monumentos y antigüedades que existan en su respectiva provincia y que merezcan conservarse, artículo 3.1, y cuidar de los museos y bibliotecas provinciales, aumentar estos establecimientos, ordenarlos y formar catálogos metódicos de los objetos que encierran, artículo 3.4, ambas instituciones asumirán la gestión del museo, que recibirá la denominación de Museo Lapidario y de Antigüedades y que permanecerá abierto al público entre 1862 y 1874 con diversos problemas, contando en esta época con un catálogo de materiales elaborado por Josep de Manjarres. La comisión cumplirá así con las normas dictadas por la Real Orden del 24 de julio del 44, por la que se creaban secciones específicas de arqueología en las mismas con la función de, cita, promover excavaciones en los sitios en donde hayan existido famosas poblaciones de la antigüedad, excitando el celo y patriotismo de los eruditos y anticuarios. Recogerá cuantas monedas, medallas, noticias y otros objetos antiguos puedan encontrarse. Los clasificará oportunamente y atenderá, en fin, a la conservación de aquellos edificios cuyo mérito los haga acreedores o a semejante distinción. Artículo 5, fin de la cita. Para lo que se les encomendaba no solo la protección de los edificios, sino la recogida de todos aquellos materiales que pudiesen ser de interés. Con todo, la tarea más importante era la asignada por el artículo 33.6, pues se instaba a los alcaldes a vigilar la conservación de los edificios, cuadros y esculturas existentes en los conventos y parroquias, debiendo comunicar a la comisión cualquier novedad que les afectara. Las normas indicadas deberían haber supuesto la expansión del Museo de la Real Academia instalado en el antiguo convento de San Juan de Jerusalén, pero no será así. Y no será así porque a partir de 1846 las monjas sanjuanistas empezaron a reclamar la devolución del uso del edificio. Nota 2, a pie de página, ojo con la Iglesia, atribuyéndose la propiedad de según qué tipo de recintos. Cierra la nota. Y una Real Orden del 13 de enero del 52 permitió el restablecimiento de las comunidades religiosas femeninas en Barcelona, por lo que se sucedieron las reclamaciones sobre el edificio, hasta que en 1859 el Ministerio de Gracia y Justicia dio orden a la Academia y a la Sociedad de Amigos del País de desalojar todo el espacio reclamado por las monjas sin tener en consideración las necesidades de instalación y mantenimiento del museo, pese a las quejas de los académicos, los cuales indicaron que evidentemente no dispondrían del lugar necesario para la conservación de tan preciosos monumentos dignos de ser conservados. El obispo de la diócesis, Josep Palau i Térmens, entregó a las monjas los espacios reclamados el 3 de marzo del 60, aunque las monjas serían de nuevo expulsadas del mismo durante la Revolución del 68, regresando el 12 de mayo del 74 con la restauración. Pero, evidentemente, hubo otro problema añadido, y es el problema de la expansión de la ciudad de Barcelona, en la cual, una vez derribadas las murallas, a partir de la década de los años 50, se definió el establecimiento de una nueva vía, la Vía Layetana, que tenía que unir el espacio de las antiguas rondas con el puerto. Y lo que no habían conseguido las monjas lo consiguió la Piqueta, porque el convento de San Juan de Jerusalén fue literalmente arrasado. La Academia intentó salvar lo que pudo, y en 1875, basándose en el Real Decreto de 20 de marzo del 67, por el que se establecía la creación de museos arqueológicos provinciales en aquellas que dispusieran de un legado arqueológico reseñable y por la que se instaba en su artículo 5 a las comisiones de monumentos la entrega de todos los objetos que estuviesen en su poder, así como aquellos otros a los que pudieran tener acceso en un futuro, propondrá a la Comisión Provincial de Monumentos, cuyas funciones habían sido reguladas de nuevo mediante un Real Decreto del 11 de noviembre del 85, la creación de dos museos a partir de las colecciones depositadas en el convento de San Juan de Jerusalén. Uno, que comprendería el arte calificado como profano, para cuya ubicación se pensó en el recinto de la Universidad de Barcelona, y un segundo con el material de inspiración cristiana que debería ser ubicado en la capilla de Santa Águeda en la Plaza del Rey. La capilla de Santa Águeda, cuya antigua capilla real del Palacio de los Reyes de Aragón, propiedad del Estado, y que había estado a punto de ser vendida en 1844, suspendiéndose a última hora su venta debido a la intervención del Ayuntamiento de Barcelona, que recordó al Gobierno la significación histórica del edificio, fue entregada a la Comisión Provincial de Monumentos para que instalase en ella el Museo Provincial de Antigüedades mediante una Real Orden de 21 de noviembre de 1879. Pese a las reclamaciones de propiedad efectuadas por las congregaciones de dominicos y de mercedarios. Sin embargo, y pese a dotarlo de un director técnico,
responsable, el mismo Josep de Manjarrés, la financiación del nuevo centro no corrió a cargo del Estado, sino de la Diputación Provincial de Barcelona, que incluyó en su presupuesto una pequeña consignación para asegurar su mantenimiento, aunque las cantidades fueron siempre tan reducidas que más que en un museo, la capilla se convirtió, como puede verse, en un centro de acumulación de materiales sin ningún tipo de discurso museográfico. Lo interesante es que junto a las piezas procedentes de la Academia de Buenas Letras, depositadas también materiales que ya habían sido ubicados en la Universidad de Barcelona, se trasladaron las pertenecientes a la Comisión Provincial de Monumentos, que mantuvieron la titularidad ambas de la propiedad de las piezas, lo cual sería muy interesante en el futuro. Recogidas e inventariadas en un catálogo obra de Manjarrés y de Antonio Elías de Molins, conservado bajo el título Catálogo de los objetos arqueológicos depositados por la Academia de Buenas Letras de Barcelona en el Museo de la Comisión de Monumentos de la Provincia. Elías de Molins, miembro del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, sustituyó a Manjarrés en la dirección del Museo Provincial de Antigüedades por orden de la Dirección General de Instrucción Pública de 26 de febrero de 1880. A los primeros ingresos se fueron sumando los materiales recogidos durante los derribos que afectaron a la ciudad de Barcelona a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y principio del siglo XX, así como piezas procedentes de otros lugares, como Sant Cugat del Vallès, o bien donativos, como el famoso mosaico de los Juegos del Circo, que fue entregado por el arquitecto Elias Rugent, quien también se encargó de la rehabilitación de la capilla de Santa Águeda, o bien otros materiales, como el Príapo de Hostafrancs, una pieza que tiene una historia por sí misma. El inventario de Elías de Molins incluía un total de 127 piezas, de las que 66 eran inscripciones y el resto estaba constituido por 3 sarcófagos, 16 capiteles, 5 pilastras y columnas, 2 aras, 30 esculturas, 4 ánforas y un pie de mesa con decoración de relieve. El objetivo de los académicos era la reconstrucción de la historia de Cataluña a partir de una nueva metodología integrada por 3 elementos: la revisión de las obras publicadas, la investigación, la búsqueda y clasificación de fuentes manuscritas, una idea que se convertirá en uno de los pilares esenciales de la concepción de la investigación de la sección histórico-arqueológica del Institut d'Estudis Catalans a partir de 1907, y el estudio crítico de los materiales arqueológicos, especialmente la numismática y las inscripciones, aplicando así, desde la segunda mitad del siglo XIX, unos principios teóricos similares a los que estaba definiendo y aplicando la Escuela Escandinava de Arqueología desde el principio del mismo siglo. Y en el caso de la recuperación de materiales arqueológicos, el método consistió en una actuación preventiva consistente en seguir los trabajos de demolición de los edificios afectados por las remodelaciones que se efectuaban sin tregua en una ciudad cuyo tejido urbano no podía ya albergar a su creciente población. Pilla i Mont, junto a Josep Antoni Llobet y Valldosera y Joan Cortada y Sala, serán los principales artífices de la recuperación de materiales. Del mismo modo, la Real Academia de Buenas Letras iniciará proyectos de investigación para documentar las diversas fases de ocupación de la ciudad de Barcelona, siendo uno de los primeros, a la par que de los más importantes, el estudio topográfico del trazado de la muralla romana de la ciudad encomendado a los arquitectos Josep Oriol i Bernadet y Josep Oriol Mestres, planimetría que sería publicada en la obra de Pin i Arimon en 1854 y que daría origen a la preservación de una parte de su trazado como resultado de las intervenciones urbanísticas que hemos citado. Dentro del mismo proyecto se realizaron las primeras intervenciones arqueológicas programadas en la ciudad, especialmente en el Palau Reial Mayor y en el Jardín del Convento de la Esperanza, aunque no siempre lo conseguirán, por cuanto la destrucción de materiales arqueológicos será constante a lo largo de todo el siglo XIX, restando tan solo noticias aisladas en algunos casos como la Puerta de la Ciudad de época augustea en la calle Ragomir. En otras ciudades de Cataluña también se desarrollará esta misma problemática, como es el caso, por ejemplo, de los museos arqueológicos de Gerona, de Tarragona, o bien toda la problemática para la organización del Museo Episcopal de Vic, en el cual no puedo entrar ahora, pero que encontrarán en el desarrollo de esta ponencia. Bien. Si bien el Museo Provincial de Antigüedades se mantendrá en su emplazamiento hasta el año 1932, en la Capilla de Santa Águeda, la fiebre cultural que sacudió Barcelona a raíz de la expansión industrial de finales del XIX propició que diversas instituciones públicas, especialmente el Ayuntamiento y la Diputación Provincial, desarrollasen programas de creación de nuevos recursos culturales en la ciudad, entre ellos los museos. Francesc de Paula, Rius y Taulet,
alcalde de Barcelona en 4 ocasiones entre 1872 y 1890 y primer gran impulsor de la transformación urbanística de la ciudad tras el derribo de las murallas, se comprometió con el desarrollo cultural de la misma y con la recuperación de sus referentes identitarios, creando en 1873 la Galería de Catalanes Ilustres en el Salón de Ciento del Ayuntamiento. A raíz de las consignaciones del legado testamentario de Francesc Martorell y Peña, por el que se cedió en 1876 sus colecciones a la ciudad de Barcelona, se inició la construcción en el Parque La Ciudadela, cuyo recinto había sido demolido tras la Revolución del 68, restando en pie solo los edificios de la Capilla, el Palacio del Gobernador y el Arsenal, tras la cesión de los terrenos por las Cortes el 10 de diciembre del 69. Como digo, Francesc Martorell, con ese legado de Francesc Martorell, se inició la creación del Museo de Ciencias Naturales y Arqueologías, conocido como Museo Martorell. El éxito del nuevo museo y la necesidad de conferir una función a los edificios que aún se mantenían del antiguo recinto militar motivó que el crítico de arte del Diario de Barcelona, Francesc Miquel i Badia, iniciase en 1883 una campaña para conseguir la creación de más museos públicos en la zona. El alcalde Rius i Taulet comprendió que la transformación de los terrenos de la antigua ciudadela necesitaban un estímulo económico y político superior al que el propio ayuntamiento podía asumir y planteó la realización de la gran exposición de 1888, adaptado del modelo creado por París en 1855. Como resultado del éxito de la exposición y a propuesta de la Comisión Municipal de Bibliotecas, Museos y Exposiciones, el ayuntamiento, asumiendo que el emplazamiento de la Capilla de Santa Águeda era totalmente insuficiente para albergar las colecciones arqueológicas existentes en la ciudad y mostrar al mismo tiempo la riqueza cultural de Cataluña en un momento en el que los movimientos culturales y políticos de la Renaixença y el noucentisme se instalaban con fuerza en el colectivo identitario popular, decidió emplear los edificios construidos para la muestra y cuya duración había de ser efímera, para dotar al municipio de las infraestructuras necesarias para la proyección internacional de la ciudad. Bajo la dirección de la Comisión de Museos, Bibliotecas y Exposiciones, se organizaron los museos de arte moderno, revoluciones artísticas, arqueología antigua, a partir de la colección constitutiva del legado Martorell, ciencias naturales, a partir también de la misma donación, y el de historia. En el caso concreto del Museo de Arqueología, la alcaldía tomó la decisión el 19 de febrero de 1891 de crear un museo municipal de arqueología en el que se integrasen los materiales del Museo Martorell, las piezas de propiedad municipal y todos aquellos objetos que fuesen el resultado de futuras compras o donaciones de particulares. Para albergar la nueva instalación, se eligió, dentro de la estructura de donde se había ubicado la Exposición Universal, se eligió, en verde estaría marcado el Museo Martorell, en este último línea roja, donde estaba ubicado el antiguo Palacio de las Bellas Artes de la Muestra, una obra de Agustí Font y Carreras, aunque tampoco sería esa su ubicación definitiva, puesto que será trasladado a la segunda flecha roja, lo veremos ahora. Este es el primero, el Palacio de las Bellas Artes, que había sido, en el cual se ubicó este nuevo museo arqueológico. Fue inaugurado el 29 de junio de 1891, pero el mismo año, el 21 de noviembre, la Comisión de Museos, Bibliotecas y Exposiciones decidió la creación de un nuevo museo de historia, instalado e inaugurado en menos de un año, el 9 de octubre de 1892, ocupando el edificio del antiguo café-restaurante de la Exposición Universal, un edificio de Lluís Domènech i Montaner, conocido popularmente como Castell dels Tres Dragons, debido a su característico perfil, donde posteriormente se ubicaría el Museo Geológico y de Ciencias Naturales hasta su reciente traslado, cuyas obras de remodelación, la del Castell dels Dragons, finalizarían en 1894, siendo trasladadas a él las piezas del Museo de Arqueología, donde permanecerán hasta 1902. A partir de esa fecha y con la organización de la Junta de Museos de la ciudad de Barcelona, y vamos acelerando, se produjo un nuevo traslado, un nuevo cambio, apoyado también por la importancia que tuvo en su momento la creación del Instituto d'Estudis Catalans en 1907 y el inicio de las intervenciones arqueológicas en Ampurias el año siguiente, en 1908. Esas, colecciones fueron trasladadas al antiguo edificio del Arsenal del Parque de la Ciudadela, que es la sede del actual Parlament de Cataluña, donde quedaron bajo el control de la Junta de Museos de Barcelona y en especial de su director Joaquim Folch i Torres. Esos materiales constituyeron, digamos, el núcleo de lo que sería el Museo Arqueológico.
definiendo un nuevo concepto de desarrollo de exposición museográfica, pero que no será el último. Es el que tienen ustedes aquí, la instalación en los bajos del palacio, perdón, del antiguo arsenal. ¿Qué sucede? Pues sucedió fundamentalmente, para ir abreviando, que a partir del año 1915, cuando se crea el Servicio de Investigaciones Arqueológicas por parte del Instituto d'Estudis Catalans, de la sección histórico-arqueológica del IEC, empieza a definirse en el ámbito de Cataluña una nueva estructura de lo que es la investigación arqueológica a partir de las tesis de Bosch i Impera, que intentan definir una estructura tripartita, el hecho de la investigación, la conservación y la difusión. Evidentemente, el modelo de difusión que está planteando por parte de Folch i Torras en el Museo Arqueológico no es precisamente el que se pueda equiparar dentro de un ámbito moderno internacional, y empieza a desarrollarse la idea de la configuración de un nuevo museo arqueológico en Barcelona que intente reunir todas las colecciones que en ese momento aparecen dispersas por diferentes emplazamientos de la ciudad. Eso, evidentemente, provocará un enfrentamiento bastante importante entre los promotores de ambas ideas, el conservacionista por parte de Folch i Torras y, digamos, el de la nueva organización de un nuevo museo arqueológico, que sería el caso de Bosch i Impera. Unos enfrentamientos que se van a desarrollar de forma muy dura durante el periodo de la dictadura de Primo de Rivera, en el cual ambos investigadores contarán con el apoyo de determinadas secciones de carácter político, que llevarán a el cese de Bosch de la sección de arqueología del Museo de la Ciudadela en 1925 y el cese de Folch i Torras, resumiéndolo mucho, como director encargado de la Junta de Museos de Barcelona en 1926. Aunque con la caída de la dictadura, tanto uno como otro recuperarán sus funciones, estableciéndose un paréntesis en el cual, digamos, el desarrollo de los enfrentamientos alcanzará su punto más virulento. El punto más virulento del enfrentamiento se desarrollará a partir de 1931, cuando el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat den acogida a las pretensiones de Bosch de organizar un nuevo museo arqueológico instalado en uno de los pabellones del recinto ferial de Montjuïc, que habían quedado desutilizados después de la Exposición Universal de 1929. Y aquí empieza, digamos, la última etapa que afecta al Museo de Santa Águeda. ¿Por qué? Pues básicamente porque existe una connivencia entre Folch i Torras y Manuel Gómez Morenos, que ya estaba enfrentado a Bosch i Impera por otras cuestiones a las cuales no me puedo alargar aquí ahora, pero como pueden ver ustedes, la relación es muy significativa entre ambos en esta visita a Ampurias, en las cuales lo que se hace... Qué pena que se haya desmontado. Bueno, lo que se hace es intentar el establecimiento a toda prisa de un nuevo museo arqueológico, en este caso denominado un museo arqueológico o museo epigráfico en Barcelona, que una las colecciones de la Capilla de Santa Águeda con las colecciones que estaban depositadas en el edificio del Arsenal. Y en este sentido, a través de la influencia de Folch i Torras y de Gómez Moreno en Ricardo de Orueta, el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, dirigido por Fernando de los Ríos, que en ese momento tiene también un problema político importante como resultado de los ataques que está recibiendo el gobierno de Azaña por parte de la derecha para que no se desmonte la estructura del Estado en Cataluña, como resultado del proceso de inicio de los debates del Estatuto de Cataluña del año 1932 y como resultado de lo que ya se ha aprobado en la Constitución de 1931, pues como digo, el Ministerio interviene mediante un decreto de 3 de marzo de 1932, en el cual se indica, no les leeré el decreto ahora, pero se indica que hay que sistematizar los fondos arqueológicos de los museos provinciales y se intenta iniciar esta sistematización mediante la creación de un museo epigráfico en Barcelona que resolviese los problemas que existían anteriormente. El decreto de 3 de marzo es muy interesante, porque nos indica cómo la Administración cuando quiere va deprisa. Lo digo porque se daba un plazo de 15 días a la Real Academia de la Historia, a la Junta Facultativa del Cuerpo de Bibliotecarios, Arqueólogos y Archiveros, bibliotecarios y arqueólogos, y al Comité Ejecutivo del Patronato para la Defensa del Tesoro Artístico para que emitieran sendos informes, para que los cuales se definieran las vías por las que podía llevarse a cabo dicho plan de traslado. Bien, la Junta de Museos es la que elaborará básicamente los informes y la que se pondrá al servicio del Ministerio ofreciendo locales, pago de transporte, pago de conservadores y de director, es decir, digamos que lo ponía todo.
Y de esa forma se consiguió que el Ministerio tuviese toda la información necesaria para que, tras una visita relámpago de Orueta el 29 de marzo a Barcelona, en la cual se puso de acuerdo con Folchi Torres y con Llimona, el presidente de la Junta de Museos, el Ministerio pudiera hacer un nuevo decreto, en este caso el 4 de abril, estamos hablando de solamente un mes, en el cual se organizaba la estructuración de un nuevo museo epigráfico, en el cual tenían que ir ajustadas todas las colecciones arqueológicas de Barcelona. Es decir, en solamente un mes se crea un museo con todos los informes, evidentemente para ir en contra de lo que el Ayuntamiento y la Generalitat querían hacer. Sin embargo, como que aquí el más tonto corre, pues la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona intentaron, pese a que los miembros de la Junta de Museos se presentaron en la Capilla de Santa Águeda para efectuar la retirada de esos materiales prácticamente al día siguiente de la publicación del Real Decreto en la Gaceta de Madrid, la Generalitat y el Ayuntamiento instaron a la constitución del patronato del nuevo Museo Arqueológico, el cual tomó, ahora sí, la idea de a quién pertenecían aquellos materiales en el momento en que habían quedado en depósito, en el momento de la creación del Museo de Santa Águeda, el Museo de Antigüedades Provinciales de Santa Águeda, a finales del siglo XIX, y se efectuó la retirada a toda prisa de esos materiales para ser trasladados al edificio del Palacio de las Artes Gráficas que constituye el actual Museo Arqueológico de Barcelona. Lo que sucede, y como epílogo a este hecho, es decir, esta frustración por parte de Folchi Torres, es que evidentemente, tenemos un ejemplo muy significativo de lo que significa la transformación, ¿no? O sea, el hecho de retorcer la realidad histórica para atribuirse medallas cuando verdaderamente no te corresponden. El Museo Arqueológico, como todo el mundo sabe, fue inaugurado en noviembre de 1935, después de los hechos de octubre del 34 que supusieron la encarcelación del gobierno de la Generalitat de Cataluña y de buena medida también los responsables políticos del Ayuntamiento de Barcelona. Por lo tanto, los responsables políticos que inauguraron ese museo en 1935 fueron justamente aquellos que más se habían opuesto al desarrollo del proyecto autonómico y municipal de la estructuración del nuevo museo arqueológico. Y por eso Folchi Torres pudo llegar a escribir la prensa lo siguiente, es decir, pudo atribuirse la creación del nuevo museo que había intentado impedir que se constituyera, diciendo, cito, «La Junta de Museos de Barcelona ha merecido la confianza de las autoridades de la República y esta confianza, hija del examen de la obra realizada y de los fundamentos científicos y sus propósitos, es la que ha determinado que fueran puestos en nuestras manos, el núcleo de objetos de arte y arqueología que el Estado había mantenido hasta ahora separado de las colecciones públicas de los museos de Barcelona e instalado en condiciones pésimas para su visualización y conservación». En ese sentido, será Folchi Torres, indico, quien se hará con el mérito, indicando en un artículo del 7 de noviembre del 34, el 7 de noviembre del 34, aparecido en la Vanguardia lo siguiente: la reciente inauguración del Museo de Arqueología, en el que fue Palacio de las Artes Gráficas de Montjuïc, viene a cumplir una de las etapas marcadas en el plan de metodización de nuestros museos de arte y arqueología que en 1930 formuló la Junta de Museos de la Sociedad. Hay que tener cara. Incapaces los locales del edificio de la Ciudadela para albergar adecuadamente todo cuanto se había reunido en sus galerías y en sus reservas, indico que habían sido ofrecidos al Ministerio para instalarse, entonces si eran buenos, imponíase la seriación científica y la instalación correspondiente de cada grupo, de manera que, dando a los materiales el máximo rendimiento de que son susceptibles, respondiera al criterio especializador de la museología moderna y dividiera, a la vez que los materiales, los focos de interés que dichas colecciones ofrecen a núcleos importantes y diversos de estudiosos separados por las limitaciones fecundas de la especialización. Y aún decía más, dice, se han unido a estos materiales la serie de restos de la Barcelona romana reunidos por la Academia de Buenas Letras de nuestra ciudad y que al pasar en depósito con todo el viejo Museo de Santa Águeda a la Junta de Museos, esta depositó en el Museo de Arqueología por ser su lugar adecuado. Digamos que, decididamente, no hay nada mejor que la memoria selectiva para explicar un proceso. Gracias. Muchas gracias.